de hoy. Y anímense, hermanos, para que puedan empezar a participar de esto también. La última vez vimos, hermanos, porque ya hemos visto exégesis, hermenéutica y aplicación, ¿verdad? Hemos visto la teología, o sea que mayormente es interpretación, es el primer paso a la interpretación de la Biblia, y ahí está la exégesis y la hermenéutica. Luego conectamos esa interpretación y se dijo que es con la teología, ¿verdad? Pero no solamente la teología, lo que usted pueda entender, lo que usted pueda asociar con unos principios que hay en esos versículos, en esas enseñanzas que eran para aquel tiempo pero son para hoy todavía. Y es donde entra la teología, ¿verdad? Usted empezar a pensar teológicamente. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es, luego que usted ha explicado, ha hecho la conexión que ahora hemos visto, que es lo que el principio que aplicaba para aquel día y aplica para hoy, ahora se le da la aplicación a cada uno de nosotros. Y muchas veces, si se da, mejor dicho, una implicación, o sea, ¿qué implica este versículo? ¿Qué implica esta enseñanza para nuestras vidas? Cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente. Cuando se dé esa implicación, cada uno de nosotros va a aplicar a nuestra vida lo que le cae de ese mensaje. O sea que el mensaje es para todos, pero no a todos nos cae igual, porque todos le vamos a sacar de acuerdo a la necesidad a ese mensaje. O sea que nunca tenga miedo de predicar de algún tema. Hay veces que usted dice, yo no sé de qué predicar, pero la palabra de Dios es para todos. No importa la circunstancia, no importa el tema, aunque sea de una parte, cada uno le vamos a sacar provecho, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos en el primer paso, lo que significó el texto para los que recibieron el texto. O sea, hágase la pregunta siempre, ¿qué entendieron los oyentes? Queremos saber qué significado Dios le quiso dar al texto. In the first step, we seek what the text meant for those who received the text. So the first thing you got to ask yourself is, what did the audience understand? We want to know what meaning God intended to give the text. Hablamos de esto ya, hablar teología, doctrina, enseñanza. Este es el significado para todas las personas en todos los tiempos. Theology, doctrine, teaching. The meaning for all people in all times. Y hay algunas herramientas que usted puede usar, ¿verdad?, para ayudarle en esto. Siempre, hermano, siempre lea el pasaje. Y si es necesario, vuélvalo a leer. Y trate de ver, hermanos, qué le saca a usted primero. Enfóquese quizás en alguna palabra clave, en alguna palabra que quizás usted siente que le va a ayudar a desarrollar el mensaje. Después que usted ha hecho el análisis y ha buscado y ha trabajado con ese pasaje, si siente que necesita alguna ayuda, hermanos, entonces recurra a las herramientas, ¿verdad? Herramientas que le pueden ayudar como diccionario bíblico, concordancias, etc. Si usa un comentario bíblico, déjelo para lo último, porque usted no quiere que necesariamente el comentarista dicte lo que usted va a decir. Ya eso usted lo deja como último recurso para ayudarle a entender un poquito mejor después que usted ha gastado todos los medios. Pues usa un comentario para ver qué otros han predicado de esto y ver si le da algún entendimiento adicional al pasaje. And we talked about this theology, doctrine. These are possible tools. My recommendation is read the passage as many times as you need to and see what you get out of it without using any tools first. You might want to focus on one word or a couple of words that might strike you or get your attention. Do a word study on that word. You know, once you've done that,
maybe you want to start using your tools, whether it's a biblical dictionary or a concordance or something like that. Maybe you want to look at the original language, whether it's Hebrew or Greek. How was this word used back then? And as a last resort, once you've done as much as you can, see what others have preached or taught from this passage. That's where you go into the biblical commentaries. I don't want you to use that first because that may influence what you're going to say. And that should be more of giving you additional understanding rather than telling you what to say. See, I don't want us to be told what to think, but how to think. Yo no quiero, hermanos, que estos comentarios nos enseñen qué pensar, sino cómo pensar, ¿verdad? Hablamos de la teología, ¿verdad? We already talked about theology. Y hemos mencionado esto, que ese es el segundo paso, y ahí lo que queremos hacer es conectar el significado de ayer con hoy. And so what we want to do in the second step with theology and doctrine and teaching is to connect yesterday's meaning in that passage with today. Vemos los mitos, hermanos, que hay gente que dice yo no uso teología, yo uso palabra de Dios. Bueno, en el momento que usted está explicando la palabra de Dios ya está usando teología. En el momento que usted está explicando qué es lo que usted cree, ya eso es teología. Usted puede decir que no cree en Dios, esa es su teología. O sea, quiera o no lo quiera, está usando teología. Una vez que entramos en el campo de Dios y su palabra y empezamos a explicar, estamos usando teología. O sea que eso es un mito, decir yo no uso teología. Todo el mundo la usa. La pregunta ¿es tu teología bíblica? ¿verdad? Esa es la pregunta que hay que hacer. And so it is a myth to say I do not use theology. We all use theology. When we explain a passage, we're using theology. Even if you say, I don't believe in God, that's theology. Because you're entering in the realm of God and His Word, and you're making yourself an expert in the matter. So you're being a theologian at that point. Once you start explaining the whys and the do's and don'ts of God and His Word, you're being a theologian. Okay? So that's unavoidable. Y vimos la aplicación, ¿verdad? El significado de ayer para hoy. We saw the application, which is yesterday's meaning for today. Preparar un sermón o estudio bíblico. Vimos un ejemplo, ¿verdad? Aquí de lo que se conlleva en preparar un sermón. Preparing a sermon or Bible study. Lo primero, hermanos, es, y esto fue lo que observamos hoy, el mensaje o la enseñanza se debe basar en la Biblia. The first thing we saw today is that the message or teaching must be based on the Bible. No en una historia personal, no en un cuento. Esas son cosas que se pueden usar como herramientas para explicaciones. Okay? So we don't want to base a sermon on a personal story or little stories. It has to be from the Bible. If you want to use personal stories, you can use those to explain certain details. There are times when those come in handy. Certain experiences or news articles that you remember, history, things like that. You can use them when you need to explain something. O sea que podemos usar asuntos como las noticias, hermanos, historia, ciencia, lo que sea, para añadir detalles o explicar ciertas cosas, ¿verdad? Pero el mensaje debe de estar basado en la Biblia. La historia, la ciencia, las experiencias, la filosofía, etcétera, no son el fundamento de un sermón o estudio bíblico. ¿Cuántos de ustedes han escuchado mensajes de testimonio? Eso no es un mensaje. Eso es la biografía de una persona, pero predicación no es. Porque si usted me predica a mí que usted estuvo en las drogas y Dios le protegió y le guardó y la mafia lo estaba buscando para matarlo y ahora hoy en día le sirve a Cristo y
y no necesita nada de eso. Esa historia está bonita, pero no me edifica a mí. Esa es su historia, no la mía. Ahora, la historia de la Biblia se puede relacionar a mí. El mensaje que vimos hoy, tener buen ánimo. ¿A cuántos de nosotros no nos aplica eso? Nos aplica, ¿verdad que sí? And so, the message or teaching must be based on the Bible. So that's your main tool right there, the Bible. History, science, experiences, philosophy, etc. are not the foundation of a sermon or Bible study. How many of you have heard of sermons based on testimonies? That's not a sermon. That's a biography. I've heard people preach about their experiences. They base the sermon on their experience. I was a drug user and I was with the mafia and God protected me from all these people who wanted to kill me and eventually it led me to seeking God, and here I am today, a preacher or an evangelist. That's fine, that's a beautiful story, but it doesn't edify me. It doesn't come from the Bible. It's your life, not my life. I was not a drug addict. Doesn't help me. That you were being sought to be killed by the mafia, it doesn't help me. Because I didn't grow up in that environment. How does that apply to me? It may apply to drug addicts, but you want to preach the gospel to the people. And the gospel is not based on your life, it's based on the life of Christ. Amen. Usted le tiene que predicar el evangelio a los perdidos, no de su vida de drogas. Le puede hablar de su vida de drogas para dejarle saber, mira, Dios hizo esto conmigo. Pero sálgase de ahí y vuelva a la Biblia. ¿Verdad? Porque puede que la experiencia del drogadicto le sirva a otro drogadicto, pero ese no es el evangelio. El evangelio no se basa en la vida de un drogadicto, se basa en Jesucristo. O sea que hay que volver inmediatamente a la Biblia, ¿verdad? Quizás con explicar a la persona, esta fue mi vida, brevemente, usted tiene la atención de la persona, pero ahora llévelo a Cristo. Como hizo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él aumente, crezca, ¿verdad? Lo mismo, usted puede introducir así para llamarle la atención a la persona, pero mengüe usted y aumente a Cristo, ¿verdad? La preeminencia de la predicación, the preeminence of preaching. Alguien que me busque en 1 Timoteo 4, del 1 al 6. 1 Timothy 4, 1 through 6. Y me lo lea, por favor. 4 del 1 al 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Como decía nuevamente el pasaje de... Me veré. Notemos que, ¿verdad? Luego de que nos advierte Pablo, ¿leíste hasta el 6, Marilyn? Hasta el 4. Hasta el 4, debe hasta el 6. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos,
será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ok, notaron, hermanos, que la solución a las falsas doctrinas, ¿qué es? Recuerdo el versículo 6. La palabra de Dios. La palabra de Dios, enseñar, ¿verdad? La oración. Enseñar, que el predicar, hermanos, es una manera de enseñar. Ahora le explico, ¿verdad?, que todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Notamos que dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. So that is the importance of preaching. It is very important. Puedo haber puesto ahí también, hermanos, a segunda de Timoteo. Y se me olvidó ponerlo. I forgot to put also 2 Timothy. Pero vamos a leer, que este lo pone más claro todavía. Segunda de Timoteo 4. Let us read 2 Timothy 4. That puts it even clearer. Todo lo tiene. Notemos como Pablo le dice nuevamente a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que haga ¿qué? Que prediques la palabra. ¿Verdad? O sea que la palabra de Dios es, o la predicación, ¿verdad? Tiene una posición de preeminencia, el predicar la palabra de Dios. So we see here in this passage, 2 Timothy 4, verses 1 and 2, that Paul is exhorting Timothy to preach the word. It has preeminence. Preaching the Bible has a preeminent role. ¿Verdad? Y si usted lee el resto del pasaje, puede ver, hermanos, contra qué es lo que usted y yo estamos predicando. La tarea principal, the main duty, Marcos 3 del 14 al 15, Mark 3 verses 14 and 15. Alguien que lo tenga. ¿Lo tiene, Luis? Ven. Y estableció a 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué los envió? Dice lo primero que menciona. Para predicar. Para predicar. Notamos el orden en que lo pone. La primera de las tareas de los discípulos era ¿qué? Predicar. So you notice in that passage, Mark 3, verses 14 and 15, what was their first duty? To preach. That was the disciples or the apostles' main duty, their first duty. Sabemos que el predicar tiene un lugar de preeminencia. El pastor James D. Crane escribió: los milagros de sanidad serían credenciales para su mensaje en el tiempo transitorio de la cimentación de la causa cristiana en un mundo hostil. La obra central había de ser la de predicar. Y buscamos en Marcos 16, versículos 15 al 20. Pastor James D. Crane wrote, the miracles of healing would be credentials for his message in the transitory time of the founding of the Christian cause in a hostile world. The central work was to be that of preaching. Mark 16, 15 through 20. Vamos a analizar brevemente a Marcos 16 del 15 al 20. Hay veces que usted escucha, hermanos, que va a haber campaña de sanidad. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. How many of you have heard that there's going to be a healing campaign? Que viene el evangelista tal
una campaña de sanidad. Hermanos, esa es la preeminencia del creyente. Es predicar. Is that the preeminence of the believer? To do healing campaigns? ¿Verdad que no? Vi una mano, Joel, alzaste la mano. ¿Hay alguien que tenga preguntas hasta ahora? Notemos, hermano, miren lo que sucede, porque el problema es que Dios le dio a los apóstoles el don de sanidad. ¿Okay? Se lo dio a los apóstoles. Let us analyze this, because God gave the apostles the gifts of healing. ¿Okay? Y hay una diferencia hoy en día entre el don de sanidad y la petición contestada. ¿Okay? Ninguno de nosotros aquí tenemos el don de sanar, pero podemos orar por los enfermos y Dios puede sanar. Eso es lo que yo creo que entendamos, que hay una diferencia entre el don y pedirle a Dios. ¿Okay? Miren lo que sucede, hermanos, cuando se le da el énfasis equivocado a este pasaje. Marcos 16 del 15 al 20, Mark 16, 15 through 20. Dice Jesús a sus apóstoles y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vemos que eso es lo preeminente, es el predicar. So we see in verse 15 that the preeminent thing to do is to preach. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, ahí vienen los dones de milagros, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Okay? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Estamos bien. Eso es lo que yo quisiera ver en estas campañas de sanidad. Yo quisiera ver que verdaderamente echan fuera demonios, ¿verdad? Si es que ellos tienen el don de sanar, que verdaderamente están hablando nuevas lenguas, que son lenguajes humanos, que si alguna serpiente los muerde no les hace nada, que si bebieren cosas mortíferas no se envenenan, que sobre los enfermos pongan sus manos y sanen. Todos los enfermos, no 2 o 3 y los otros después le dicen: es que no tiene suficiente fe, o es que tiene un pecado oculto. No, los apóstoles oraban por pecadores y se sanaban. Jesucristo ponía sus manos sobre los ciegos por pecadores que fueran y se sanaban. O sea, a los apóstoles se les dio ese poder. El apóstol Pablo resucitó muerto, ¿cierto o falso? Porque Cristo les dio ese poder. Eso es lo que yo quiero ver, si verdaderamente tienen el don de sanidad. ¿Okay? Hay una diferencia entre el don y pedirle a Dios. Dios puede contestar la oración del creyente, pero eso no significa que tenemos el don de sanar. ¿Okay? El don de sanar requiere todo eso que está ahí, aún levantar los muertos. ¿Okay? Pues yo quiero que nosotros entendamos, hermanos, que esto está tomado fuera de proporción hoy en día. I want you to understand that all these gifts that are mentioned here in verse 17 and 18, all right, those are gifts that were given to the apostles. None of us here have those gifts. Doesn't mean that we can't pray for the sick. We can pray for the sick and God can do the work of healing. Okay, that doesn't mean that we have the gift of healing. Big difference between the two. That was the apostles', like it says here, credentials. Remember how Paul said that I showed you that I'm an apostle with signs and wonders. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, hermanos, que mi apostolado fue demostrado con milagros y señales? O sea, eso eran las credenciales de los apóstoles, para que cuando ellos predicaran, mientras estaba cimentando el evangelio, hubiera la evidencia de que ellos eran, hermanos, portavoces de Dios. So the apostles had to, they were given these gifts as credentials while the gospel was being preached, in order that it was confirmed that this message was from God. Sigamos leyendo para que veamos, hermanos.
Y dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo, arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿qué hacían? Predicar en todas partes. ¿Y qué dice la próxima parte? Y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra por las señales según la seguían. Notamos, hermano, que dice, y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué la confirmaban? Con la palabra. Con las señales que le seguían. ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 16? En el 17. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué nos dice el 20? Que con las señales que le seguían, confirmaban la palabra. ¿Okay? Notamos que la preeminencia era ¿qué? Predicar. Las señales tenían la función de confirmar. Okay? So we notice that the preeminent job was the preaching. It was preaching. It was not doing healing campaigns or deliverance services. ¿Te has escuchado también de los servicios de liberación? Yo no veo a los apóstoles haciendo campañas ni cultos de liberación ni de sanidades. Ellos iban y predicaban y las señales confirmaban su palabra. Ahora no voy a entrar más de lleno, hermano, porque se vuelve un poquito controversial, porque las señales eran para los apóstoles establecer el evangelio. Ya el evangelio está establecido, las señales no son necesarias. Ahora lo que es necesario es predicar, que el Espíritu Santo hace la obra de transformar y convertir. And so I don't want to get deeper into that because it's more controversial, but that the gifts of and the signs and wonders were for the apostles. It was for them in order to confirm the gospel. Now that the gospel is confirmed, we don't have to go around claiming, "Come and I'll heal you." Okay, that was for the apostles. Our job now is to preach, and the Holy Spirit will transform and change the lives. That is how we work with today. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Vemos que la preeminencia era ¿qué? What was the preeminence? Usted sabe, hermano, que cuando usted predica, usted está haciendo una labor más grande que cualquiera que va por ahí y dice, yo oré y sané a fulano. Porque, hermano, si usted sanó a un inconverso y no se convirtió, ¿qué logró? Pero si usted le predicó y se convirtió, ¿qué logró? If you go out there and you heal somebody, but that person does not receive the Lord, what have you achieved? But if you go out there and you preach to that person and that person received the Lord as Savior, what have you achieved? Right? Preaching is preeminent. Hermano, para aquellos que predican la palabra de Dios, Dios tiene una corona especial. Those who preach the word of God, God has a special crown for you. Hermano Daniel. Sí, allá en Hartford, bueno, yo vivo, la casa mía está, aquí vive Moreno, al otro día vive Moreno, y Moreno me están surrounding a mí. Y entonces, pues, había un Moreno que se llama, House. Él es de la iglesia pentecostales, no, para decirlo así, iglesia morena. Entonces, yo le dije, yo aquí estoy tratando de cortar la grama mía, pero aún así no termino, porque tengo los brazos hinchados, las manos hinchadas. Y cada vez que le doy para adelante y prendo el lomo, me duele todo esto por aquí. Entonces, inmediatamente fue al baúl de la vagoneta de él y sacó una botella de aceite de oliva. Y me dice, come on, Danny García, come on, Danny. Y empezó la hija y él a orar y a
unirme con aceite para que eso se fuera de mí. Yo lo dejé porque yo no voy a ponerme a criticar ni a decir nada, porque yo no creo ni estas cosas. Pero yo lo dejé. Y entonces, pues, él me dijo, yo tenía lo mismo. ¿Y sabes qué? Yo fui sanado así mismo. ¿Y tú sabes quién me sanó? Vinny Hill. No fue Dios. Vinny Hill me sanó. Porque yo antes con esos dolores que tú tienes ahora, yo no podía dormir, me pongo así, y me pongo así, y me pongo así, y tenía que irme muchas veces para el piso, a ver, buscando alivio. Y entonces, pues, yo me pasaron eso ahí, al otro día yo me amanecí más peor. Porque no tuviste fe, no te dice. No, hermano, y acuérdense que también, nuevamente, hermano, por eso es que oramos por los enfermos, porque sabemos que Dios es el mismo ayer y por siempre, porque Él sana, ¿entiendes? Acuérdese que no siempre Dios tiene el propósito de sanar. Hay, hermano, mire nuestro pastor, un hombre tan fiel como él, ¿entiende? Enfermo de una enfermedad, ¿verdad? Que pues se fue con el Señor. Amén. ¿Qué respuesta podemos dar? Yo no la tengo, hermano, ¿verdad? Exacto. Yo no la tengo. Dame un momentito, yo. El asunto es, hermano, que por ejemplo hay gente que dice, oh, Dios me sanó de un dolor de cabeza, pero hermano, Dios hace eso, por supuesto que sí. El hermano oró por mí y se me fue el dolor de cabeza, por supuesto, sí. Pero eso no quiere decir que tiene el don de sanidad. Eso quiere decir que a Dios le plació sanarle del dolor de cabeza. Ahora, un don de sanidad es una persona, hermanos, que tiene lepra y se le regenera la piel. Un paralítico confirmado que es paralítico y se levanta de su silla como si nunca hubiera estado paralítico. Un muerto resucitar, hermanos, de la caja, de la tumba, de donde sea, hermanos, después de varias horas de muerto, que haya sido confirmado como muerto, como Lázaro. Esos son milagros. Pero decirme yo tenía un dolor de aquí, o yo tenía cáncer, pero no tengo tu récord para ver si verdaderamente tenías cáncer, o es que te mal diagnosticaron, o no es que yo sea un incrédulo, hermano, es que soy escéptico. El escepticismo es saludable porque usted tiene que cuestionar todo para que no lo engañe. Porque de un dolor de cabeza yo no lo puedo ver. Si usted tenía un dolor aquí o un dolor acá, yo no puedo ver eso. Y puede que usted se haya sanado por un milagro, como puede que sea que usted durmió mal y al otro día amaneció mejor. O sea, milagros, que estamos hablando de dones de milagros, hermanos, son aquellos milagros sobrenaturales como los que hacía Jesucristo y los que hacían los apóstoles. Eso es tener el don, hermano, ¿verdad? Joel, perdona. Sí, que a veces otro Dios permite algo y quiere que sea de esa forma. Nosotros, yo sé que como humanos pedimos a veces sanidad, pero la voluntad de Dios es que tú estés así. Y a veces nosotros oramos lo contrario que Dios quiere hacer, ¿verdad? Es mejor dejar, Dios, que sea tu voluntad. Se dice de una señora que está en una campaña de sanidad, como tú dices, y cuando fue predicadora por ella le pregunta, ¿cómo estás, hermana? Así como Dios quiere, y como Dios quiere, no hay con dolorcito y eso. ¿Y para qué pasó para frente? Para que ore por sanidad yo. O si yo oro por usted, estoy en contra de Dios, porque Dios quiere que tú estés enferma. Y no puedo orar por ti, porque me voy por encima de la ley de Dios. Y vemos que a veces nosotros oramos, Dios te permite estar así, en esa situación. Y te puede sacar como que te puede dejar ahí en esa situación. Y hermano, y todos queremos ser sanos, ¿verdad que sí? Cuando tenemos algún dolor, alguna... Por supuesto que sí, hermano, no es que queremos estar enfermos. Pero si a Dios no le place sanarnos, o por el momento no lo quiere hacer, hermanos, estamos en su voluntad, porque algo Él está haciendo con nosotros. Acuérdense, hermanos, que hay 3 propósitos por los que nos vienen las aflicciones. Uno de ellos es acercarnos más a Dios. Otro es el de la disciplina. Cuando estamos fuera de los caminos del Señor, el Señor nos quiere disciplinar para enderezarnos otra vez, ¿verdad? Y otro, como el de Pablo, que dijo que me quitara este aguijón, ¿verdad? Que Dios me permitió para que no me enalteciera, porque Pablo podía enaltecerse, él tenía razones para enaltecerse. Para no enaltecerme,
pues Dios me permitió este aguijón de parte de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca en gran manera. Eso es con el propósito de evitar que caigamos en el pecado. Si yo soy de los que le gusta el baile y de momento me duelen los tobillos y no puedo caminar casi, el Señor está previniéndome de meterme en el club. En el club ahí donde puedo estar expuesto a la droga, al alcohol, a la fornicación y todas esas cosas. Bueno, pues a lo mejor Dios está previniéndome de que me meta en ese pecado, ¿verdad? O sea, hermanos, que hay unas razones por las cuales Dios nos permite pasar por las aflicciones. No es en vano, hermanos, que las pasamos. ¿Okay? Acuérdense que Romanos 8:28, todas las cosas obran juntamente para bien, para los que aman a Dios, ¿verdad? Para los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, allá en la iglesia de la hermana Julie, Julie Ramírez, había una niña enferma y la niña se enfermó, ¿verdad? Estaba enferma y se enfermó en la iglesia ahí, estaban dando culto. La llevaron al hospital, empezaron a orar por ella, que el Señor la va a sanar, que el Señor, estuvieron como media hora orando sobre ella y la niña se murió y el hospital estaba a 2 cuadras y se murió la niña, que tal vez la llevaban allí, no es que el Señor no sabe, pero si lo hubiesen llevado, quizás la hubiesen atendido, le hubiesen dado una medicina para que fuera eso, pero no la quisieron llevar. Ellos podían orar mientras la llevaban de camino. Mientras unos la corrían al hospital, los otros en la iglesia podían orar. Y ahí tenían las dos, ¿verdad? Bien, la predicación, hermanos, es básicamente, en palabras bien sencillas, comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. In simple words, preaching is communication of the truth by one man to men. Y hay 2 elementos en la predicación. El primero es la verdad y la verdad bíblica, porque verdades hay muchas. Por ejemplo, hay una verdad que dice que a ¿cuántos grados centígrados es que se congela el agua? A 0 grados centígrados es, o algo así. Liz, no sé si te recuerdas. 22 Fahrenheit, que son 0 centígrados, ¿verdad? Eso es una verdad, pero yo me voy a parar a predicar del congelamiento del agua, de acuerdo a la condición atmosférica, la temperatura y algunos otros factores, ¿no, verdad? Es una verdad, pero esa no es la verdad que vamos a predicar. ¿De dónde tiene que salir la verdad? De la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. So, there are 2 elements in preaching: truth, and it's not just any truth, because, for example, in science, it's true that water freezes at 0 degrees Celsius. Thank you. But that's not what we're going to preach about. We're not going to preach about the freezing point of water. Where does truth have to come from? From the Bible. Y lo segundo es personalidad, o sea, que se requiere una persona que lleve hacia adelante esa verdad bíblica. And the second element is personality. You require a person to bring forth the message from the Bible, this truth from the Bible. Si Dios hubiera querido, hubiera formado en las nubes un mensaje para que los hombres lo lean y se conviertan, hermanos. ¿Puede Dios hacer eso? Si lo quisiera hacer, lo hacía. Ahí en las nubes, hermanos, escribía el mensaje para que se conviertan. Pero ¿qué le plació a Dios? ¿Escoger a quién? A los hombres para que prediquen la palabra de Dios. Y los ángeles mismos nos miran a ver cómo es esto, hermano, dice la Biblia. If God wanted to, He could have spelled out the gospel in the sky with the clouds very clearly. But instead, God chooses to use who? Men, to bring forth the gospel. El material de la predicación proviene de la Biblia. The sermon's material comes from the Bible. Amén. Y por último, hermanos, para dejar lo próximo para la semana que viene. This is the last thing, and we'll continue next week.
El método es comunicación verbal, ¿ok? Hablar, la palabra que se usa es el de hablar, traer, como el de traer nuevas, buenas noticias, anunciar o proclamar buenas nuevas, proclamar públicamente como un heraldo. Formalidad demanda atención y obediencia, ¿verdad? Tiene que haber formalidad y esa demanda atención y obediencia. The method is verbal communication, speech, to bring, to announce, or to proclaim good news. Proclaim publicly as a herald. There is a formality in it, and this demands attention and obedience, ¿verdad? Se requiere atención y obediencia de los que están escuchando el mensaje. Si mientras hay alguien predicando, hermanos, lo que hace la congregación es teniendo conversaciones o texteando por teléfono o haciéndose chistecitos, ¿qué beneficio hay? Pues se requiere, hermanos, se requiere un grado de formalidad, ¿verdad? De atención y obediencia. If while the preacher is preaching, the congregation, some of the people are texting or talking to each other or telling each other jokes, what benefit are they getting from the sermon? They're getting no benefit. So there's got to be a degree of formality, which demands attention and obedience. Hermanos, que esto, aunque cuando digo formalidad, no estoy diciendo necesariamente que hay que ser una persona seria, estricta ahí, sin emociones. No es eso lo que estoy diciendo. Porque el apóstol Pablo, vamos a estudiar más adelante cómo él estaba predicando formalmente y pasó un evento negativo y cambió esa manera de predicar formal, ese discurso, lo cambió a una charla, una plática más familiar, más relajado, de tú a tú, que a veces es necesario predicar así, de tú a tú, de interactuar con la congregación. Hay veces que eso es bueno hacerlo, ¿verdad? There are times when I say formality, I'm not talking about a stiff upper lip, very strict, very serious, without any emotions. That's not what I'm saying. We're going to learn later on that you can change your preaching style. You can go from a formal preaching style, which is more of giving a discourse, to just an informal type of preaching. Like if you're sitting in a living room with friends or family and you're just talking and interacting with each other. The Apostle Paul did that. We're going to see that at one point where he was giving a discourse and something negative happened. There was an adverse event that made him change for that moment his preaching style. You know, he turned it from formal to informal, more familiar, talking between people, kind of. All right? Bien, hermano, ¿alguna pregunta o comentario antes de terminar?